Buenas tardes, continuamos aquí con el tema de digitales. En esta parte vamos a ver dispositivos de memoria. Entonces ya hemos mencionado que las memorias se conforman por registros que a su vez son flip-flops. Pero los datos digitales también pueden ser almacenados como cargas en elementos capacitivos. Por tanto, habrá un almacenamiento de alta densidad y baja energía requerirá. Seguimos acá. La memoria principal de un procesador la conforman la memoria RAM y la memoria ROM. También hay otros tipos de memorias auxiliares de almacenamientos masivos, gran cantidad de datos y que no requiere alimentación de energía. Es el caso de los discos duros, CDs, bueno, y demás ya conocidos. Bueno, seguimos aquí con la terminología de memorias. Celda de memoria. Entonces es para almacenar un bit, ya sea 1 o 0, como sucede con los flip-flops, ¿no? También puede ser un capacitor, punto individual en cinta o disco magnético, CDs. Bueno, palabra de memoria. Es un grupo de bits o celdas y que representan una instrucción. Entonces tenemos como ejemplo, si un registro tiene 8 flip-flops, esa es la palabra. Entonces el procesador tendrá o los procesadores vienen con dimensiones de palabra de 8 a 64 bits. El byte es un grupo de 8 bits. Las palabras pueden expresarse en bits o en bytes. Por tanto, 16 bits equivalen a 2 bytes. Ya dijimos, bytes son 8 bits. Capacidad. Dice cuántos bits o bytes puede almacenarse en una memoria. Tenemos aquí como ejemplo 4096 por 20 almacenaría 4096 palabras de 20 bits o 81920 bits. ¿Sí? Aquí es 20, ¿no? Otro ejemplo, se tiene que 2 a la 10 es 1024. Es un K, un kilobit. Entonces seguimos. 4K es igual a 4 por 2 a la 10, ya dijimos. Sería 4096 bits. ¿Sí? Tenemos acá 2 a la 20 es igual a 1.048.576, lo que equivale a un megabit. Entonces seguimos acá, tenemos 2 megas por 8 sería equivalente a 2 megabytes. Megabytes, toca acordarlo aquí, ¿no? Megabytes. Por lo que 8 bits ya vimos que equivale a un byte. Bueno, si hacemos esta equivalencia en bits sería los 2 megas por 8 igual 2 por este mega es igual
a 2 a la 20 por 8 que viene acá. Entonces serían 16.777.216 bits. Vamos con otro ejemplo. Sería 2 a la 30. Sería, bueno, esta cantidad serían 1073 millones 741.824 bits. Entonces, haciendo aquí este escrito, nos equivale a un gigabit. Entonces ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? Este es un gigabit, 2 a la 30. Densidad indica también capacidad. Dirección identifica la ubicación de una palabra en la memoria. Entonces vamos a ver el libro. Este es el libro de Sistemas Digitales de Ronald J., Neal S. y Gregory L. Entonces tenemos aquí las direcciones de una memoria. Las tenemos en este orden de 3 bits y ubican las diferentes palabras en la memoria, ¿sí? Estas son las direcciones y a cada dirección le corresponde una palabra en la memoria. Entonces así es como se ve o se configura una memoria. Listo. Continuamos aquí las notas. La operación de lectura se hace con una dirección, se ubica la palabra, ya vimos, con una dirección se ubica la palabra y se pasa a otro lado, se manipula esa palabra, también se le llama buscar o fetch. Esa anterior fue la operación de lectura, la operación de escritura. Entonces, colocar una nueva palabra en una dirección de memoria. Entonces el proceso contrario, ¿no? O sea, en una posición de memoria, en una dirección, se almacena una palabra. Tiempo de acceso. Mide la velocidad de operación y va desde que la memoria recibe la dirección hasta cuando los datos están disponibles en la celda de memoria. Entonces se le llama tiempo de acceso y se identifica de esta manera, TACC. Memoria volátil. Es aquella memoria que necesita energía para no perder su información. Ya habíamos mencionado la memoria RAM. Es una memoria de acceso aleatorio. Su tiempo de acceso es igual para cualquier dirección de memoria. Este tipo de memoria es la memoria de acceso secuencial. Su tiempo de acceso no es constante, varía con la ubicación de la palabra. Entonces se tiene un ejemplo. Si necesitamos ubicar una canción en un cassette de audio, es diferente a ubicar esa misma canción en una memoria RAM y por tanto el proceso es tedioso. Bueno, esto significa que se trata de una memoria de lectura y escritura. Esta memoria ROM, que también la mencionamos, es memoria de solo lectura. A veces se programa en la fábrica y otras veces por el usuario. Son por lo general
memorias de casi siempre lectura. Por tanto, la operación más frecuente en las memorias ROM es la de lectura. Es una memoria no volátil, por lo que no necesita alimentación de energía para conservar su información. Memoria estática. Los datos se almacenan de forma permanente y siempre y cuando se aplique energía para grabarlos. O sea, los datos en esa memoria se graban con la aplicación de energía. Memoria dinámica. Los datos no se almacenan permanentemente y necesitan regeneración. Entonces es como un refresco, es como una alimentación continua para que la memoria no pierda información. Memoria principal. Es aquella memoria de trabajo donde se almacenan instrucciones de alta velocidad. Memoria auxiliar. Es una memoria de almacenamiento masivo, es lenta y no volátil. Generalmente hablamos de CDs, discos magnéticos y otros. Listo, entonces continuamos operaciones generales de memoria. Requiere varias líneas. Seleccionar dirección en memoria. Otro punto, seleccionar lectura o escritura. Otro, dar los datos si se van a escribir en la memoria. Otro punto, retener los datos que da la memoria si son leídos. Y tenemos habilitar o deshabilitar la memoria para que responda. Para que responda o no a la lectura o escritura, ¿no? Habilitarla. Un pin de habilitación. De nuevo estamos aquí con el texto de Sistemas Digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Tenemos el diagrama de una memoria con sus entradas de direcciones. Tenemos aquí las entradas de direcciones. Salida y entrada de datos a la memoria. La línea de control de lectura-escritura. Tenemos habilitación de la memoria, el pin de habilitación de la memoria, llamado también CE. ¿Sí? Chip Enable o habilitación de chip. Otras formas de la escritura es WE, de pronto negada, habilitación de escritura, WE negada, ¿no? Y algunas memorias traen el pin CS, que es selección de chip, que cumple la misma función de la habilitación de la memoria, DME o CE. Entonces aquí vemos la figura acompañada de las celdas de memoria y las direcciones en la memoria. Entonces ahí vemos un ejemplo de la configuración o diagrama de una memoria 32x4. Lo que significa 32 palabras de 4 bits. ¿Sí? 32 palabras
de 4 bits. En el mismo texto nos damos cuenta de las conexiones de memoria y CPU. Aquí tenemos la CPU, aquí tenemos un circuito integrado de la memoria, tenemos otra memoria también. Entonces podemos ver el bus de direcciones, bus de datos y el bus de control. Entonces es un diagrama muy genérico de bloques, lo que podemos apreciar para que se den las operaciones de lectura y escritura de cada una de esas memorias. Entonces en el libro de sistemas digitales se hacen los comentarios de las operaciones de escritura y lectura de las memorias, ¿no? Entonces básicamente es, como acabamos de mencionar, de ubicar una dirección en memoria y ejecutar la operación de lectura del dato o escritura del mismo de acuerdo a los pines de control. Y seguimos aquí con nuestras notas. Memorias de solo lectura. Habíamos mencionado la memoria ROM. Regularmente se utilizan para conversión de códigos. Se graban en fábrica o por el usuario con aplicación de electricidad. Entonces se trata de una programación o también la llaman quemado. Entonces estas memorias ROM almacenan programas del procesador, son no volátiles, o sea, su información no se pierde con la ausencia de energía. De nuevo, en el texto de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. tenemos una memoria ROM, el ejemplo de una memoria ROM 16x8. Tenemos los diferentes pines de selección de chip, es una entrada de control, la salida de datos, bueno, ahí está claro, la entrada de dirección. Esto es salida triestado, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Tenemos las correspondientes direcciones y los datos almacenados en memoria. Bueno, número de palabras. Entonces tenemos de esa manera configurada como ejemplo esa memoria ROM 16 por 8 bits, o sea 16 bytes. Un ejemplo en las notas tenemos que una memoria se señala de esta manera, 4 megabytes, ¿sí? Donde sabemos que este mega son las direcciones 4 megas y este 8 es la palabra. Entonces ya vimos que equivale esto a un byte, ¿no? 8 bits. Entonces de esa manera se lee, ¿no? 4 megabytes. Volviendo a nuestra figura, vemos que la mayoría de las salidas de datos es triestado para poder conectar varias ROM
al bus, ¿no? Ya vimos este tema de triestado, ¿no? Entonces, en el video de Digitales 39 veíamos que una salida triestado o más bien esto el tema de tres estados involucra el tema de tres estados del 1 lógico, 0 lógico o estado de alta impedancia donde el transistor de 1 y de 0 se apagan y por tanto no conducen y presentan un estado de alta impedancia. Entonces es como la protección de esos puertos, ¿no? Entonces, para ellos poner sus datos o proteger sus entradas con un estado de alta impedancia. Ese es básicamente el concepto de triestado, tres estados. Se lo vimos en el video de Digitales 39 para que hagan referencia al tema. Siguiendo nuestras notas, ya mencionamos que estas memorias contienen las entradas de habilitación del chip o habilitación de salida, lo que hace poner a la memoria ROM en modo de espera y consumo bajo de energía. Entonces nos referimos a esta entrada de habilitación del chip. De nuevo, miramos las tablas, la representación o las columnas de dirección, las columnas de datos, los datos grabados, el número de la palabra y aquí representado en hexa, en código hexadecimal, lo que habíamos visto en temas anteriores, ¿no? Y los datos almacenados igualmente en forma hexadecimal. Entonces, por decir algo, en la dirección 0 corresponde el dato DE. Entonces en la dirección 0 corresponde el dato DE. Son los equivalentes hexadecimales, ¿no? DE. Entonces ya habíamos visto en el principio de los videos de digitales todo este tema de los códigos binarios, decimales, octal, hexadecimal. Bueno, por ahora dejamos así, tenemos ya 20 minutos, entonces gracias.